Este video está pensado y diseñado para personas que no quieren tener un portafolio lleno de empresas, que no quieren complicarse evaluando muchas acciones, estar pendiente de resultados de las empresas, sino que quieren tener algo mucho más simple. Adicional a ser simple, quieren tener un vehículo de inversión que sea eficiente en costos, bajo en comisiones y lo mejor de todo, eficiente en impuestos. Si eres una de esas personas, te invito a que te quedes en este video porque te voy a hablar de las ventajas y desventajas de concentrar todo tu portafolio en el S&P 500. Quiero comenzar muy rápidamente hablando de qué es el S&P 500 y arriba te dejo un video donde lo explico muy a detalle. Pero para comenzar quiero explicar nuevamente que el S&P 500 es un índice que sigue las 500 compañías líderes de Estados Unidos. ¿Qué significa ser líderes? Significa ser top en volumen, en market cap, en ingresos, en utilidades. Es decir, reúne las 500 compañías que por diferentes variables son las más importantes de la bolsa de Nueva York. Adicionalmente sirve para medir la salud del mercado, es decir, según ciertas variables políticas, macroeconómicas de entorno, nos sirve para medir los puntos que sube hacia abajo el S&P 500 para saber qué tan saludable está el mercado en un momento del tiempo. Y como lo dije anteriormente, funciona como un índice, es decir, es un índice que medimos todo el tiempo junto con otros como el Dow Jones, el Nasdaq, para saber qué tan volátil está el mercado en cierto momento del tiempo. Ese índice puede transarse de diferentes maneras en bolsa y tú puedes invertir en él. Es decir, que si inviertes en el S&P 500 al alza, quiere decir que cuando el S&P 500 suba puntos por alguna de esas variables que acabamos de hablar, tú vas a ganar dinero. De hecho, hay inversionistas más experimentados que invierten en algo que llamamos cortos, que es apostarle a la baja del S&P 500 y eso también es una estrategia válida que sirve como cobertura. En este video entonces nos vamos a concentrar en una persona que quiera invertir el 100% de su capital solo en el S&P 500. No quiere ver otro tipo de empresas, no quiere ver ETFs extras, no quiere ver otros sectores. Todo su portafolio lo va a concentrar exclusivamente en el S&P 500 porque es una persona que quiere invertir de forma simple, óptima, segura y no quiere complicarse la vida con otras cosas. Entonces vamos a hablar un poco de las ventajas de hacer eso. La principal ventaja es que si nos remontamos a la historia del S&P 500 en sus retornos anuales vemos que hay una tendencia muy clara de ser muy positivo a lo largo del tiempo. Obviamente hay excepciones de las grandes crisis, la burbuja del .com, la burbuja inmobiliaria, la crisis financiera, la pandemia, la inflación. Todos esos momentos han sido momentos claramente en el que el S&P 500 ha sido muy bajo. Pero si ven de ahí en adelante, en la mayoría, si no es que es en todas las situaciones bajistas, después el S&P 500 se ha recuperado de una forma sobresaliente. Es decir, que si tú resistes de una manera fuerte y constante a esas caídas y resistes muchos años después, vas a recuperar y a ganar muchísimo más dinero. Entonces, la historia lo ha demostrado. Aquí tenemos un gráfico desde 1928 hasta 2023, que de hecho 2023 no está completo porque fue el 27% la ganancia. Vemos que en general la historia dice que si inviertes en el S&P 500 de forma constante, tu resultado va a ser positivo. Y si bien la historia no me asegura que hacia futuro va a ser igual, sí me da un indicativo de que en la historia lo que me dice el mercado es que voy a obtener rendimientos positivos si solo me acojo al S&P 500. Además, me encanta ver esta gráfica porque si ustedes ven en como en esta torre que me muestra los años positivos versus los negativos, tenemos que en su historia el 73% de los años ha salido positivo. Además que tiene un retorno promedio del 10%. Vas a ver que muy pocos vehículos de inversión te dicen que su retorno histórico ha sido del 10%. Muy pocos lo han hecho y por eso es que decimos que entre el 90 y 95% de los inversionistas que conocemos pierden contra el S&P 500 porque muy pocos de ellos han logrado estas dos cifras tan importantes. 73% de sus años han sido positivos con un retorno promedio del 10%, y eso es maravilloso. Si ustedes ven, de hecho esta torre está muy inclinada hacia el lado verde. El lado verde
de aquí hacia la derecha son años que han sido completamente positivos y eso que acá no estamos viendo el 2022 y perdón, el 2023 porque el 2022 fue negativo. Entonces, esto claramente me dice que la mayoría de años ha salido victorioso el S&P 500, lo ha demostrado la historia y son números bastante interesantes. Miren que la torta está más concentrada entre el 10 y el 20%, pero hacia la derecha hay unas cifras muy interesantes. ¿Conoces alguna inversión que con estos números me asegure o me dé tranquilidad de que en el futuro voy a tener un promedio de ese retorno? Al menos yo no. Invertir siempre solo en el S&P 500 se puede convertir en una práctica fácil de inversión. Los que invertimos en empresas nos toma un poco más de tiempo porque tenemos que evaluar todos sus fundamentales, elegir muy bien esa empresa, conocer su negocio, su ventaja competitiva, estar atentos a los resultados que presentan cada Q, estar atento a las decisiones corporativas que toma la empresa. Todo eso toma tiempo y hay personas que no quieren hacerlo, no tienen el conocimiento ni le interesa. Por lo tanto, invertir de forma constante utilizando una técnica como el Dollar Cost Averaging que les explico acá arriba en este video, se puede convertir en una práctica muy fácil y constante, sistemática de inversión, inclusive de ahorro, con un retorno constante en el tiempo, sin llenarse de complicaciones, sin conocimientos técnicos avanzados, sin conocimiento de inversiones. Así que para la persona que no quiere meterse en ese mundo tan complejo o tan, digamos, tan especializado de analizar empresas puntuales o ETFs puntuales, pues esto es una excelente idea. Compras una partecita del S&P 500, estás comprando un pedacito de 500 empresas muy bien elegidas por ese índice, 500 empresas de muchos sectores, de muchos tamaños, de diversa naturaleza. Por defecto estás diversificado, pero no como debe ser y te lo dejo para las desventajas. Los mercados sufren ciclos. ¿Eso qué significa? Que hay ciclos del tiempo en el cual los mercados americanos quizás tienden a estar más estables o se tornan bajistas. Los mercados asiáticos también tienen ese tipo de ciclos. Los mercados emergentes, en general la economía global tiene ciclos. Y durante esos ciclos, por supuesto, hay tendencias bajistas, hay momentos del tiempo bajistas. Hay personas que por su personalidad, por la psicología, el dinero que manejan, les duele mucho ver los ciclos bajistas y entran en pánico y venden. Así que cuando haces una estrategia de dollar cost averaging, estás promediando el precio todo el tiempo, comprando de una manera constante y sistemática, y cuando eso ocurre no vas a sufrir tanto los ciclos. Es decir, si constantemente estás invirtiendo en el S&P 500, indiferente de cuál sea el precio, cuando vengan ciclos bajistas quizás vas a estar protegido porque en esos ciclos bajistas sigues comprando, sigues comprando, sigues comprando y cuando vuelva el ciclo alcista pues te vas a beneficiar de ese precio promedio que ya tienes. Entonces realmente invertir de forma constante en lo mismo te da una tranquilidad de que independiente sea cual sea el ciclo, tú estás promediando tu precio de compra. Vamos a los aspectos que a mí más me gustan y es evaluar su eficiencia y vamos a empezar con las comisiones. Si quieres invertir en el S&P 500 a través de ETFs, que es mi recomendación, aquí les dejo 4 representaciones de algunos son los más, digamos, los que más peso tienen en el mercado, otro porque es más eficiente respecto a utilidades. 0.09, 0.03, 0.03 es una comisión realmente baja, casi que ni se percibe. Si lo comparan con, por ejemplo, fondos de inversión, que también te dejo un video donde comparo esas comisiones versus un ETF, la verdad es que en el tiempo una comisión del 0.03 no te va a generar un gran cambio ni un impacto en tu inversión. Tener un ETF a lo largo del tiempo que te cobra un 0.03 anual es nada, es una comisión supremamente baja, supremamente eficiente. Aquí puedes ver algunos tickets de ejemplo. Te invito a que los compares porque hay unos que pagan dividendos, que quizás no es una estrategia muy eficiente, al menos para los residentes colombianos. Yo prefiero que no me entreguen los dividendos y si no sabes por qué también te dejo un video en el que te explico por qué no es bueno que me entreguen los dividendos. De otras alternativas como el CSPX de BlackRock que no entrega dividendos sino que los acumula y por ende es un ETF que quizás crece su valor más en el tiempo porque los reinvierte. Y lo que nos gusta a todos, tributariamente, ¿cuál es el impacto? Pues lo he hablado en muchos videos, en muchas de mis redes. Invertir en un ETF que invierta en el S&P 500, por supuesto que es más eficiente tributariamente. ¿Por qué? Porque primero que todo, si elijo uno que no me entrega dividendos, sino que acumula, pues de alguna manera yo difiero
esa utilidad hasta el momento de mi retiro. Segundo, recuerden que tenemos el mecanismo de los UCITS. Hay muchos UCITS que están regulados en Irlanda, que también tienen una eficiencia tributaria por su fiscalidad. Si inviertes en un broker americano, ojalá elijas un vehículo que sea un UCIT, porque de alguna manera, como está instalado en Europa y específicamente en Irlanda, la regulación para esos casos es mucho más eficiente. Y por supuesto, tengo que hablar de la joya de la corona, que si te gusta invertir en el mercado global colombiano, que también te dejo un video explicando qué es, a través de brokers colombianos vas a poder invertir en el S&P 500 con unos beneficios tributarios espectaculares que deberías de evaluar si son convenientes para ti o no. Y hasta acá todo muy positivo y dirías, pues si veo todo esto tan positivo, entonces ¿por qué no hacerlo? Yo te pongo sobre la mesa también las desventajas para que cada uno con su perfil de riesgo, su apetito, su horizonte de tiempo tome su propia decisión. Obviamente como desventaja tenemos que si bien está diversificado adentro, vas a tener una exposición completa a Estados Unidos y al dólar. Siempre que hablamos de diversificar, yo les recomiendo que siempre diversifiquen en países, en monedas, en sectores. En este caso estás completamente jugado al mercado americano. Si pasa una catástrofe bancaria, una crisis en Estados Unidos o con el dólar, vas a sufrir mucho. Vas a sufrir quizás unos años mientras se recupera el mercado. Acá hay una exposición completamente al mercado americano que para mí, a pesar de algunas personas un poco catastróficas que hablan que el dólar se va a morir, que el dólar se va a acabar, que el futuro es China, yo sigo pensando que el mercado americano es bastante sólido, fuerte y tiene un futuro bastante prometedor, pero no puedo dejar de advertirte que tu concentración será exclusiva en Estados Unidos y en dólar, lo cual es una antipráctica de la diversificación. Por último, si bien estamos acá hablando de perfiles que no quieren la exposición a otros mercados, que no quieren complicarse, que quizás no tienen tantos conocimientos, tienes que saber que quizás con el S&P 500 vas a tener crecimientos moderados, no te voy a decir que bajos ni altos, ya vemos que en la historia el promedio es del 10%, teniendo años muy buenos del 20-30%, pero realmente como acá no estás buscando empresas de crecimiento, te vas a perder quizás de crecimientos muy importantes que hemos tenido, por ejemplo, los que invertimos en el 2022 en Meta, Amazon, Google, Netflix, Nvidia. Hoy estamos viendo rentabilidades del 70% inclusive, que te las vas a perder en estos casos. Entonces, los ciclos bajos del mercado donde aparecen oportunidades muy interesantes de empresas específicas, eso te lo vas a perder. Eso apalanca mucho el crecimiento de capital, pero obviamente eso hay que dejárselo a los que saben evaluar, valorar y encontrar ese tipo de oportunidades de precios baratos. Los que saben encontrar precios baratos, pues nos vamos a encontrar con oportunidades muy lindas en el mercado de crecimientos muy grandes que quizás la persona que solo concentra en el S&P 500 de alguna manera se las va a perder. Por algún motivo tú eres de los que no se quiere perder esas oportunidades, saber evaluar empresas para determinar si su precio está barato, si tiene un valor intrínseco interesante, si hay oportunidades, pues te invito a este curso que tenemos disponible en Ovala. En el sitio de ovala.co puedes encontrar más información donde precisamente puedes aprender a hacer eso. Valoraciones técnicas y fundamentales de empresas y ETFs para encontrar oportunidades interesantes, aprender a abrir brokers tanto extranjeros como nacionales de Colombia. Obviamente te enseño todo lo relacionado con los impuestos, que eso no lo vas a encontrar en ningún otro curso, cómo impactan los impuestos en tus inversiones y cuáles son estrategias para encontrar optimización. Y obviamente les voy a enseñar también a construir portafolios, o sea, construir portafolios de inversión y hacer seguimiento de ellos. Adicionalmente, lo más espectacular de este curso, que es virtual y disponible 100% del tiempo, es que también te voy a incluir a la comunidad de estudiantes, donde tenemos clases en vivo trimestrales, que llevo casos de estudio muy interesantes. Frecuentemente estoy subiendo casos de estudio al curso y adicionalmente tenemos un grupo privado de estudiantes al cual te voy a incluir. Entonces, si te interesa ser un perfil un poquito más especializado, buscar oportunidades, pues te invito porque este curso es para ti. Para cerrar, entonces te invito a que le des un like a este video si te gustó, suscríbete si no lo has hecho y estés pendiente de próximos videos. Nos vemos en el próximo.